¿Te has preguntado alguna vez quién construyó Stonehenge? Miles de años desafiando explicaciones, descubramos juntos los misterios de las estructuras megalíticas. Acompáñame a explorar teorías y desentrañar enigmas. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento que viajas atrás en el tiempo. Miles de años. Te encuentras frente a estructuras gigantescas de piedra, alineadas con precisión, desafiando las leyes de la física de tu época. ¿Cómo se levantaron estas moles? ¿Quiénes las construyeron? Estas preguntas, amigo mío, son el corazón del misterio de los megalitos. Son un enigma que ha fascinado a generaciones de investigadores, arqueólogos y soñadores. Desde las misteriosas piedras de Stonehenge en Inglaterra hasta las enigmáticas pirámides de Egipto, pasando por los imponentes moais de Isla de Pascua, los megalitos se esparcen por el planeta como puntos de interrogación gigantescos en el mapa de la historia. Cada uno de ellos guarda un silencio milenario, un secreto que la arena del tiempo ha tratado de enterrar, pero que aún resuena en nuestra curiosidad. Piensa en el esfuerzo titánico que representó transportar y colocar esas piedras colosales, herramientas de piedra, sistemas de poleas rudimentarios, o algo más, algo que aún desconocemos. La respuesta, amigo mío, se pierde en la bruma de los siglos, en un pasado que nos resulta a la vez fascinante y desconcertante. Es un viaje a través del tiempo y el espacio, un viaje a la esencia misma del ingenio y la perseverancia humana, o quizás algo más allá. Ahora, imagínate de pie en la llanura de Salisbury, Inglaterra. Ante ti se alza Stonehenge, el monolito más famoso del mundo. Te das cuenta de la inmensidad de esas piedras. Miles de años han pasado y aún siguen ahí, desafiando el paso del tiempo. Piensa en el esfuerzo titánico que debió representar levantar esos bloques de piedra, algunos pesando hasta 50 toneladas. ¿Cómo lo hicieron? Esa es la pregunta que ha intrigado a generaciones de arqueólogos e historiadores. Las teorías abundan. Algunos creen que fue un observatorio astronómico, un calendario gigante que marcaba los solsticios y equinoccios. Otros piensan que era un lugar de enterramiento, un espacio sagrado para rituales y ceremonias. Incluso hay teorías más exóticas que hablan de visitantes extraterrestres o de civilizaciones perdidas con una tecnología avanzada que hoy nos resulta incomprensible. Lo cierto es que, a pesar de todos los estudios, aún no existe una respuesta definitiva. Pero lo que sí sabemos es que Stonehenge es una obra maestra de ingeniería. La precisión en la colocación de las piedras, su alineación con los puntos cardinales, todo indica una planificación y una ejecución meticulosa. Imagina el trabajo coordinado de cientos, quizás miles, de personas durante años, moviendo y colocando esos bloques gigantes. Es una muestra asombrosa de la capacidad humana, de la fuerza colectiva y la perseverancia de nuestros antepasados. Ahora, viaja conmigo a Bretaña, Francia. Allí, en la península de Quiberon, te espera un espectáculo impresionante: los megalitos de Carnac. Imagina miles de menhires, piedras verticales de diferentes tamaños, alineados en filas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Es un mar de piedra, un misterio que ha fascinado a generaciones. ¿Qué te parece si nos acercamos para explorar este enigmático lugar? Nadie sabe con certeza quién construyó estas imponentes estructuras ni por qué. Algunas teorías apuntan a antiguos pueblos de la Edad de Bronce, con conocimientos astronómicos sorprendentes. Otros hablan de rituales religiosos, de poderosos cultos que utilizaban estos menhires para conectar con el mundo espiritual. ¿Tú qué piensas? ¿Qué secretos esconden estas piedras silenciosas? La alineación precisa de los menhires sugiere una planificación sofisticada. Algunos investigadores creen que servían como calendario o como guía para las mareas. Piensa en el esfuerzo titánico que debió requerir transportar y erigir estas enormes piedras. ¿Cómo lo hicieron? Esa es otra de las preguntas que siguen sin respuesta, alimentando el misterio de Carnac. Las respuestas podrían estar ocultas bajo la tierra, esperando a ser descubiertas. Ahora, imagínate viajando miles de años atrás, mucho antes de las pirámides de Egipto o Stonehenge.
te encuentras en el sureste de Turquía, en un lugar llamado Göbekli Tepe. Aquí descubrirás algo asombroso, un santuario prehistórico, mucho más antiguo de lo que jamás hubieras imaginado. Construido hace más de 11.000 años, Göbekli Tepe desafía nuestra comprensión de la historia temprana de la humanidad. Piensa en ello, estamos hablando de un lugar construido antes incluso de la invención de la agricultura. Las piedras de Göbekli Tepe son gigantescas, algunas pesan varias toneladas. ¿Cómo lograron nuestros antepasados mover y colocar estas enormes piedras con herramientas tan rudimentarias? Es un misterio que aún intriga a los arqueólogos. Observa las tallas, animales, símbolos abstractos. ¿Qué significan? ¿Qué rituales se llevaban a cabo en este lugar sagrado? Göbekli Tepe nos revela una sociedad mucho más compleja y avanzada de lo que pensábamos. Aquí no encontramos solo estructuras monumentales, sino también evidencia de una organización social sofisticada, capaz de planificar y ejecutar una construcción de tal magnitud. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué impulsó su necesidad de construir este lugar tan misterioso? Las respuestas siguen siendo un enigma. Ahora, imagina que te transportas al antiguo Egipto. Ves ante ti las imponentes pirámides de Giza, gigantes de piedra que desafían el paso del tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se construyeron estas maravillas arquitectónicas? Miles de bloques de piedra, perfectamente unidos, formando estructuras que han fascinado a la humanidad durante milenios. Fueron consideradas tumbas para faraones, pero ¿es esa la única verdad? La teoría más aceptada es que sirvieron como mausoleos, grandiosas tumbas para los faraones y sus tesoros. Pero ¿qué hay más allá de las cámaras funerarias? Muchos investigadores creen que las pirámides tenían un propósito mucho más complejo, un significado ritual o astronómico que aún no comprendemos del todo. Piensa en la precisión de su alineación con las estrellas, pura coincidencia o algo más. Quizás las pirámides no eran solo tumbas, sino centros de poder, lugares de culto o incluso observatorios astronómicos. Su construcción requirió una organización social y una tecnología impresionantes para la época. Imagina la logística, la fuerza de trabajo, el conocimiento matemático y astronómico necesarios para levantar estas colosales estructuras. Aún hoy, muchos aspectos de su construcción siguen siendo un misterio. Ahora, imagina que te encuentras en las alturas de los Andes, rodeado de imponentes montañas cubiertas de niebla. Frente a ti se alza Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, una maravilla arquitectónica que te deja sin aliento. Piedras perfectamente talladas se encajan unas con otras, formando terrazas, templos y viviendas que se integran a la perfección con el paisaje. ¿Cómo lograron los incas construir esta ciudad en un lugar tan inaccesible? Piensa en el esfuerzo titánico que representó transportar esas enormes piedras hasta la cima. Sin herramientas de metal sofisticadas, los incas demostraron una maestría en ingeniería y una organización social impresionante. Sus conocimientos de astronomía y su adaptación al entorno montañoso son evidentes en la disposición de las construcciones y en el uso de los recursos naturales. Las terrazas agrícolas, construidas a lo largo de las laderas de las montañas, son un testimonio de su ingenio para aprovechar al máximo el terreno. Imagina la vida cotidiana en Machu Picchu, el sonido del agua corriendo por los canales, el trabajo en las terrazas, los rituales religiosos en los templos, una sociedad compleja y organizada que dejó una huella imborrable en la historia. Ahora, piensa en Stonehenge. ¿Quiénes fueron esos constructores capaces de mover piedras tan enormes? Una teoría apunta a civilizaciones prehistóricas con una organización social compleja, capaces de coordinar esfuerzos a gran escala. Imagina a miles de personas trabajando juntas, utilizando ingeniosas técnicas para transportar y colocar esos monolitos. ¿Sería posible sin una planificación meticulosa y un conocimiento profundo de la ingeniería? Se necesitaría una fuerza de trabajo considerable, una comprensión avanzada de la física y una organización social sofisticada, ¿no crees? Pero hay otras teorías más audaces. ¿Y si la tecnología de esos constructores fue mucho más avanzada de lo que creemos? Algunos sugieren la intervención de una civilización extraterrestre.
con conocimientos y herramientas que superan nuestra comprensión. Piensa en la precisión de algunos de estos sitios, en la alineación con eventos astronómicos. Pudo ser obra de una tecnología desconocida para nosotros. Es una idea fascinante, aunque no hay pruebas concluyentes que la respalden, ¿verdad? Otra hipótesis interesante implica una tecnología perdida, un conocimiento avanzado que se ha desvanecido con el paso del tiempo. Quizás existían técnicas de construcción que se perdieron, secretos que la historia no ha conservado. Imagina métodos que permitieron mover y colocar estas piedras gigantes con una facilidad que hoy nos resulta inimaginable. Investigaciones recientes están arrojando luz sobre nuevas posibilidades, mostrando técnicas innovadoras que podrían haber sido utilizadas en la antigüedad. Piensa en la inmensidad de Stonehenge, esos bloques de piedra gigantescos. ¿Cómo lograron nuestros antepasados moverlos? La hipótesis de las civilizaciones antiguas nos plantea dos posibilidades. O poseían una tecnología que desconocemos, algo que les permitía manipular la piedra de una forma que hoy nos resulta inexplicable, o bien empleaban una fuerza bruta descomunal, con una organización social y una fuerza de trabajo colosal. Imagina la cantidad de personas necesarias para levantar esos pesos, la precisión para colocarlos en su sitio, la coordinación, fuerza bruta o ingenio. Quizás la respuesta esté en una combinación de ambas. Podrían haber usado rampas de tierra, palancas, rodillos de madera, técnicas que, aunque rudimentarias para nosotros, podrían haber sido increíblemente efectivas en manos de una sociedad altamente organizada y con un profundo conocimiento de la física básica. Pero, ¿qué hay de la precisión milimétrica de algunas de estas estructuras? ¿Cómo lograron esa exactitud sin herramientas modernas? Aquí es donde la idea de una tecnología desconocida cobra fuerza. Tal vez existieron métodos de construcción que aún no hemos descubierto, técnicas que superaban con creces las capacidades que atribuimos a las sociedades prehistóricas. La verdad, seguramente, se encuentra en un punto intermedio, una mezcla fascinante de ingenio, perseverancia y posiblemente algún tipo de conocimiento tecnológico que aún nos resulta enigmático. Pero, ¿y si la explicación fuera aún más asombrosa? La hipótesis extraterrestre, aunque controvertida, propone que seres de otros mundos intervinieron en la construcción de estos monumentos. Imagina, tecnología avanzada, conocimientos que superan nuestra comprensión actual. ¿Sería posible que gigantescas piedras fueran desplazadas con métodos que desconocemos? Muchos argumentan que la precisión en la colocación de las piedras, la complejidad de algunas estructuras y la aparente imposibilidad de su construcción con la tecnología de la época apuntan hacia una intervención externa. Se habla de energías desconocidas, de manipulaciones gravitacionales, ideas que desafían nuestra comprensión de la física y la historia. Claro que esta teoría carece de pruebas contundentes, no hay evidencia física directa de contacto extraterrestre, pero la falta de explicaciones convincentes para la construcción de megalitos impulsa a algunos a explorar estas hipótesis más allá de lo convencional. ¿Y si la respuesta está más allá de lo que podemos imaginar? Pero, ¿qué pasa si esas civilizaciones poseían conocimientos que nosotros aún no entendemos? Imagina herramientas y técnicas de construcción que desafiaban la lógica de su época. Piensa en la precisión milimétrica de algunos megalitos, en la capacidad para transportar piedras gigantescas a través de largas distancias. Habían descubierto principios físicos que se perdieron con el tiempo. Quizás sus conocimientos de astronomía eran mucho más avanzados de lo que creemos, permitiéndoles realizar cálculos complejos para la alineación de sus estructuras. La hipótesis de tecnologías perdidas nos invita a reconsiderar la capacidad de nuestros antepasados. Tal vez no eran tan primitivos como pensamos. Quizás poseían un entendimiento profundo de la ingeniería, la física y la astronomía, conocimientos que se perdieron o fueron deliberadamente ocultados a lo largo de la historia. ¿Qué secretos guardan esas piedras imponentes? ¿Qué técnicas innovadoras utilizaron para lograr tales hazañas arquitectónicas? Tú mismo puedes imaginar las posibilidades. ¿Qué pasaría si pudiéramos descifrar los secretos de estas construcciones?
La respuesta podría revolucionar nuestra comprensión de la historia humana. Es posible que la clave para entender el pasado no esté en lo que hemos encontrado, sino en lo que aún queda por descubrir. La búsqueda continúa, y cada nueva pieza del rompecabezas nos acerca a una verdad que podría cambiar nuestra perspectiva para siempre. Piensa en el peso de esas piedras gigantes, algunas de varias toneladas. ¿Cómo lograron moverlas nuestros ancestros sin la tecnología moderna? Imagina la fuerza bruta necesaria, pero también la inteligencia. Utilizaron troncos rodantes, rampas de tierra. Las teorías abundan y cada nuevo descubrimiento arroja más luz sobre este fascinante enigma. Quizás combinaron varias técnicas, adaptándose al terreno y a las características de cada piedra. Algunas teorías apuntan al uso de ingeniosas rampas de tierra, construidas con una pendiente gradual para facilitar el ascenso de las piedras. Otras sugieren el empleo de sistemas de poleas y palancas, aunque la madera de la época podría haber limitado su efectividad a piedras de menor tamaño. La precisión en la colocación de las piedras también es asombrosa, lo que sugiere un alto grado de planificación y conocimiento de la ingeniería. No olvidemos el factor humano. Miles de personas trabajando juntas, coordinadas, con una fuerza de voluntad y un objetivo común. La construcción de estas estructuras fue un esfuerzo monumental, una muestra de la capacidad organizativa y la perseverancia de las sociedades prehistóricas. ¿Te imaginas la cantidad de tiempo y esfuerzo invertidos en cada proyecto? Imagina por un momento la precisión necesaria para levantar esos bloques de piedra gigantescos. No estamos hablando de simples rocas, hablamos de estructuras perfectamente alineadas, algunas con un peso que desafía la lógica. ¿Cómo lograron nuestros ancestros esa precisión milimétrica sin herramientas modernas? Piensa en la planificación, en la comprensión de la física y la ingeniería que implicaba. No era solo fuerza bruta, sino una inteligencia asombrosa aplicada a la construcción. El encaje de las piedras es, en muchos casos, perfecto. No hay espacio para errores. Hablamos de un nivel de precisión que incluso con nuestra tecnología actual sería un desafío replicar. Se necesitaban conocimientos avanzados de geometría y matemáticas, una comprensión profunda de las propiedades de la piedra y la capacidad de coordinar el esfuerzo de un gran número de personas. Es un testimonio de su ingenio y capacidad organizativa. Piensa en el transporte de esas piedras, a veces a distancias enormes. ¿Cómo las movieron? ¿Qué rutas utilizaron? Las teorías abundan, desde el uso de trineos de madera hasta el empleo de ingeniosos sistemas de rampas y poleas. Lo que sí es claro es que la ingeniería megalítica no fue un accidente, sino el resultado de una planificación meticulosa y una ejecución precisa, un verdadero triunfo de la inteligencia humana. Piensa en la magnitud de la tarea, mover piedras inmensas, algunas pesando decenas de toneladas. ¿Qué herramientas pudieron usar nuestros antepasados para lograr semejante hazaña? La respuesta, aunque no completa, se encuentra en las excavaciones arqueológicas. Hemos encontrado martillos de piedra, cinceles y cuñas, instrumentos rudimentarios pero increíblemente efectivos para la época. Probablemente utilizaron cuerdas de fibras vegetales resistentes, como cáñamo o lino, para sujetar y arrastrar las piedras. Troncos de madera, actuando como rodillos, facilitaron el movimiento sobre el terreno. Imagina el esfuerzo coordinado, la fuerza bruta combinada con una ingeniosa estrategia. No solo fuerza física, sino también una planificación meticulosa. Las cuñas de madera, introducidas en grietas y luego mojadas para expandirse, ayudaron a partir o levantar las piedras. El fuego, una herramienta fundamental, se usaba para calentar la roca y hacerla más manejable, facilitando su fractura o separación. El ingenio humano, a pesar de la limitación de recursos, se manifiesta en la eficacia de estas técnicas. Imagina el desafío: transportar rocas gigantescas, algunas del tamaño de un coche pequeño, a través de un terreno accidentado. Trineos de madera sobre troncos rodantes, quizás.
Las investigaciones sugieren que nuestros antepasados utilizaron sistemas ingeniosos, aprovechando la fuerza de la naturaleza y su propia inteligencia para superar este obstáculo aparentemente insuperable. El terreno mismo, ríos, pendientes suaves, todo era parte del plan. Piensa en el ingenio necesario para construir rampas, utilizar sistemas de poleas rudimentarias o incluso aprovechar la flotabilidad en ríos para mover las piedras. No hay evidencia definitiva de un único método, sino probablemente una combinación de técnicas adaptadas al terreno y a la disponibilidad de recursos. Cada sitio megalítico presenta sus propios enigmas y desafíos. Las investigaciones arqueológicas continúan revelando nuevos detalles. El descubrimiento de herramientas, huellas en el terreno e incluso restos de caminos antiguos nos ayudan a reconstruir poco a poco este impresionante rompecabezas. Cada nueva pista nos acerca un poco más a la comprensión de cómo nuestros antepasados lograron esta proeza arquitectónica. Pero ¿cómo lograron colocar esas piedras a tanta altura? Imagina el esfuerzo. Toneladas de roca, sin grúas, sin poleas como las conocemos. Quizás usaron rampas de tierra, construcciones temporales de madera y tierra, que se iban desmontando a medida que la piedra subía. Piensa en el trabajo coordinado, la fuerza humana necesaria, increíble. Otra teoría habla de sistemas de contrapesos, utilizando piedras más pequeñas para equilibrar el peso de los megalitos. O tal vez una combinación de ambas técnicas, rampas para la mayor parte del ascenso y contrapesos para los últimos metros. Las marcas de desgaste en algunas piedras sugieren la utilización de herramientas de madera, aunque no hay evidencia definitiva. La verdad es que aún no lo sabemos con certeza. La falta de registros escritos y la degradación del material arqueológico dificultan la reconstrucción exacta del proceso. Pero cada nueva investigación, cada hallazgo, nos acerca un poco más a la comprensión de estas maravillas de la ingeniería prehistórica. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo crees que lo hicieron? Pero, ¿y si la colocación de estas piedras no fue casual? Muchos investigadores creen que estos megalitos están alineados con eventos astronómicos importantes. Piensa en Stonehenge. Sus piedras apuntan hacia el solsticio de verano y el invierno, una precisión asombrosa para una época sin relojes ni sofisticados instrumentos. ¿Te imaginas a nuestros antepasados observando el cielo con una atención minuciosa, marcando el paso del tiempo con la ayuda de la naturaleza? No se trata solo de Stonehenge. En todo el mundo encontramos estructuras megalíticas con alineamientos astronómicos sorprendentes. Algunos piensan que servían como observatorios, permitiendo a las comunidades prehistóricas predecir los cambios de estaciones, cruciales para la agricultura y la supervivencia. Otros creen que tenían un significado ritual, marcando momentos importantes en el ciclo cósmico. Imagina la precisión necesaria para lograr estos alineamientos. Debieron pasar generaciones observando el cielo, transmitiendo sus conocimientos de forma oral, perfeccionando sus cálculos con una paciencia y una atención al detalle que nos resulta hoy en día asombrosa. ¿Cómo lograron una exactitud tan impresionante sin la ayuda de la tecnología moderna? Pues bien, piensa en esto. ¿Qué te parece si esas piedras gigantescas no solo servían para observar las estrellas, sino también para conectar con algo más grande? Muchos creen que estos lugares eran santuarios, espacios sagrados donde se realizaban rituales y ceremonias importantes. Imagina a la gente de aquella época, reunida alrededor de Stonehenge, participando en rituales que marcarían el paso de las estaciones, o quizás invocando a sus dioses para pedir una buena cosecha. Quizás realizaban sacrificios, o tal vez simplemente se reunían para celebrar eventos especiales. La atmósfera en estos lugares debió ser increíble, cargada de misterio y espiritualidad. Es fácil imaginar el sonido de los tambores, los cantos y las oraciones resonando entre las piedras gigantes. ¿Te imaginas la sensación de poder y misterio que debieron experimentar aquellos que participaban en estas ceremonias? Recuerda que no tenemos grabaciones de video de aquella época, así que muchas cosas son especulación.
Pero al estudiar los restos arqueológicos, los investigadores han encontrado evidencia que apoya la idea de que estos lugares eran mucho más que simples estructuras. Descubrimientos de objetos rituales, huesos de animales y restos humanos cerca de estos megalitos nos dan una idea de la importancia religiosa de estos sitios. Piensa en esos enormes menhires, tú. ¿Qué significaban para quienes los levantaron? Quizás no eran solo piedras, sino símbolos poderosos, mensajes grabados en la tierra misma. Imagina las historias que podrían contar, los rituales que allí se celebraban, las creencias que daban sentido a su existencia. Representan a sus dioses, son mapas de las estrellas, o quizás algo mucho más profundo, una forma de conectar con el mundo espiritual. Algunos investigadores creen que las posiciones de las piedras, sus tamaños e incluso los grabados que a veces presentan, contienen un lenguaje simbólico complejo, un lenguaje que aún no hemos descifrado por completo. Quizás cada piedra representa un elemento de la naturaleza, un animal sagrado o un ancestro importante. ¿Tú qué crees que representan esos gigantes de piedra para ti? Las conjeturas son muchas, tú. ¿Son calendarios que marcan el paso del tiempo, o mapas estelares que guían a los espíritus, o quizás algo más misterioso, una forma de conectar con un mundo invisible, un reino espiritual que se encuentra más allá de nuestra comprensión? La verdad es que estas piedras guardan sus secretos con firmeza, desafiando nuestras interpretaciones. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si te dijera que algunos de esos gigantes de piedra no eran solo monumentos, sino calendarios gigantescos? Muchos investigadores creen que la posición de algunos megalitos, su alineación con el sol o la luna, permitía a las antiguas civilizaciones predecir eventos astronómicos importantes como solsticios y equinoccios. Imagina la precisión necesaria para lograr esto miles de años atrás. Claro que hay quienes piensan que todo es pura coincidencia, que la alineación es casual, pero la repetición de patrones en diferentes sitios megalíticos alrededor del mundo hace que la hipótesis del calendario sea muy interesante. ¿Sería posible que estas culturas tuvieran un conocimiento astronómico tan avanzado? Quizás mucho más de lo que pensamos. Observa las sombras que proyectan los menhires a lo largo del año. ¿Qué información podrían revelar? Algunos estudios sugieren que estos monumentos no solo marcaban el paso de las estaciones, sino que también podrían haber servido para predecir eclipses o incluso el ciclo lunar con una precisión asombrosa. ¿Te imaginas la complejidad de esos cálculos? Piensa en esos bloques gigantes, cómo los movieron. No fue magia, tú mismo lo sabes. Fueron miles de manos, cientos de hombros, una comunidad entera trabajando al unísono. Imagina el esfuerzo, la coordinación, la necesidad de una organización impecable para levantar esas piedras colosales. ¿Fue una colaboración voluntaria o una imposición de una élite? Esa es la gran pregunta que se debate hoy en día. Quizás la construcción de estos megalitos representaba un ritual de unión, una forma de forjar una identidad colectiva. O tal vez, como algunas teorías sugieren, fue una tarea impuesta por una clase dominante, utilizando la fuerza de trabajo de la comunidad para su propio beneficio. ¿Cómo se organizaron? ¿Había líderes que dirigían el proceso? ¿O fue una cooperación espontánea, nacida de la necesidad de un proyecto común? El misterio se extiende más allá de la simple construcción. La organización social necesaria para una empresa de esta magnitud implica una complejidad sorprendente. ¿Cómo se gestionaban los recursos? ¿Cómo se alimentaba a tantos trabajadores? Las respuestas a estas preguntas nos revelan mucho sobre la sociedad que construyó estos monumentos, sus estructuras de poder y su capacidad de organización a gran escala. Piensa ahora en algo más sutil, tú. ¿Qué pasa si esas piedras gigantes no se colocaron al azar? Hay quien cree que nuestros antepasados conocían las líneas ley, corrientes de energía que recorren la Tierra. Se dice que estos lugares poseían una energía especial, un poder telúrico que influyó en la elección de los emplazamientos para estas construcciones. Imagina a los constructores, tú, sintiendo esa energía bajo sus pies,
No solo movían piedras, estaban conectándose con algo más profundo, algo que trascendía la simple construcción física. Para ellos, la ubicación podía haber sido tan importante, o incluso más, que el propio monumento. Quizás no se trataba solo de una cuestión práctica. Tal vez la energía de la tierra, esa fuerza telúrica, influyó en sus creencias, sus rituales y hasta en su propia visión del mundo. ¿Fueron esos lugares elegidos para canalizar esa energía o para interactuar con ella de alguna manera? Piensa ahora en la disposición de esas piedras gigantes. ¿Simple coincidencia o algo más profundo? La geomancia, el arte de interpretar la energía de la tierra, sugiere una posibilidad fascinante. Nuestros antepasados entendían algo que nosotros hemos olvidado. Conocían la energía sutil que fluye a través de la tierra, guiando la ubicación de sus construcciones sagradas. Imagina a los constructores de Stonehenge, no solo como fuertes trabajadores, sino como sabios lectores del paisaje. ¿Qué si la ubicación de cada megalito no fue arbitraria, sino cuidadosamente elegida según líneas invisibles de energía, puntos de poder geomagnético? ¿Qué si Stonehenge no es solo una estructura, sino un mapa energético, un reflejo del cosmos en la Tierra? Quizás tú también puedes sentir esa energía. Cierra los ojos un instante y visualiza esos espacios antiguos. Puedes imaginar la intención, el propósito, la conexión con la tierra que guiaba a aquellos constructores. La geomancia nos invita a reconsiderar estos monumentos, no solo como logros arquitectónicos, sino como expresiones profundas de una comprensión sagrada del planeta. Piensa ahora en esos hombres y mujeres, moviendo esas piedras gigantes bajo un cielo estrellado. ¿Qué rituales se celebraban allí? Imagina el sonido de los tambores, los cantos resonando entre las piedras, la atmósfera cargada de una espiritualidad que hoy nos resulta difícil comprender. Quizás estaban honrando a sus dioses, o quizás buscaban un contacto con el mundo espiritual a través de la alineación de las piedras con los astros. ¿Serían sacrificios humanos parte de estas ceremonias? Algunos hallazgos arqueológicos sugieren esta posibilidad, aunque la interpretación sigue siendo objeto de debate. Lo que sí es cierto es que estas estructuras no eran solo construcciones, eran centros de poder, lugares donde se celebraba la vida y la muerte, donde se conectaba lo terrenal con lo espiritual, donde se forjaban las creencias de una sociedad. Imagina la importancia de estos eventos para la comunidad. Tal vez tú te preguntas si estos rituales estaban relacionados con la agricultura, con los ciclos de la naturaleza o con la predicción del futuro. La astronomía y la observación del cielo jugaron un papel importante en la vida de estas culturas, y es posible que las piedras fueran utilizadas para marcar solsticios y equinoccios, para predecir cambios climáticos o para guiar las cosechas. La respuesta, sin embargo, sigue siendo un misterio cautivador. Piensa ahora en la vida diaria de esos constructores. Imagina el amanecer pintando el cielo mientras ellos se levantan, quizás con el cuerpo adolorido tras un día de duro trabajo. Sus herramientas, simples pero efectivas, ya están listas. ¿Qué comían? Probablemente una dieta basada en lo que la tierra les proporcionaba: cereales, legumbres, caza y pesca. Un menú sencillo, pero suficiente para alimentar sus cuerpos fuertes. Sus aldeas, probablemente pequeñas y cercanas a los recursos necesarios para la construcción y la supervivencia. Las familias compartían tareas, los niños ayudaban en lo que podían, aprendiendo las técnicas de sus mayores. La vida era dura, sin duda, pero también comunitaria. La colaboración era esencial, una red de apoyo mutuo para afrontar los desafíos diarios. Las noches, bajo un manto estrellado, seguramente eran momentos de descanso y de compartir historias. Quizás, alrededor de una fogata, se contaban leyendas sobre los dioses, sobre la creación del mundo o sobre los misterios del cosmos. Momentos de comunidad, de unión, de transmisión de conocimiento de generación en generación. Una vida simple, pero llena de significado. Piensa en las herramientas. Los arqueólogos han encontrado martillos de piedra, cinceles y otras herramientas rudimentarias. Imagina el esfuerzo titánico de tallar esas piedras gigantes.
el sonido de los golpes resonando en el paisaje. ¿Qué nos dicen estas herramientas sobre la destreza y la organización de aquellos constructores? Ahora, observa los restos de los asentamientos cercanos a los megalitos. Los arqueólogos han desenterrado evidencia de viviendas, herramientas e incluso restos de comida. Esto nos da una idea de cómo vivían los constructores, cómo se organizaban para tal tarea monumental. ¿Te imaginas la vida cotidiana en esos asentamientos? El análisis de los huesos encontrados cerca de estas estructuras nos ofrece información crucial sobre la dieta y la salud de los constructores. ¿Qué comían? ¿Cómo era su estado físico? Esta información nos ayuda a pintar un retrato más completo de quienes fueron y cómo lograron semejante hazaña. Recuerda, cada hueso cuenta una historia. Finalmente, la datación por carbono de los materiales encontrados nos ayuda a determinar con mayor precisión la cronología de la construcción. Cada fecha nos acerca a la comprensión del tiempo y el esfuerzo invertidos en la creación de estas maravillas arquitectónicas. ¿Qué tan antiguo es realmente lo que estamos viendo? Pero espera, ¿qué pasa con las nuevas tecnologías? La arqueología moderna no se queda quieta. Ahora, tenemos escáneres láser 3D que crean mapas detallados de los yacimientos, revelando estructuras ocultas bajo tierra. Imagina, tú, explorando un sitio megalítico con un escáner, viendo cómo aparecen las piedras gigantes en la pantalla, como un fantasma digital. Es increíble, ¿verdad? Además, tenemos análisis de isótopos, que nos ayudan a rastrear la procedencia de las piedras. Piensa en ello, tú, siguiendo el camino de una piedra gigante, desde la cantera donde fue extraída hasta el sitio megalítico donde terminó. Cada piedra cuenta una historia, y la ciencia moderna nos ayuda a descifrarla. Es como un gigantesco rompecabezas, y cada pieza nueva nos acerca a la verdad. Y no solo eso, las nuevas técnicas de datación por carbono 14 nos dan fechas más precisas sobre la antigüedad de estos monumentos. Antes teníamos estimaciones aproximadas, pero ahora, con métodos más avanzados, podemos determinar con mayor exactitud cuándo se construyeron estas maravillas. Tú, observando un gráfico con las fechas precisas, comprendiendo la cronología de la construcción, es una pieza clave para desentrañar el misterio. Pero, ¿de dónde vienen esas piedras gigantescas? Ahí es donde entran los estudios geológicos. Imagina tú rastreando el origen de cada bloque, de qué cantera fueron extraídas. Los geólogos utilizan técnicas como la petrografía para analizar la composición mineralógica de las piedras, identificando su tipo y origen geográfico. Es como un rompecabezas gigante, donde cada pieza cuenta una historia milenaria. El análisis de isótopos también es clave. Piensa en ello como una huella digital geológica. Cada piedra tiene una firma isotópica única, revelando su procedencia. Gracias a estas técnicas, se puede determinar si las piedras de Stonehenge, por ejemplo, fueron traídas de una cantera cercana o de lugares muy lejanos. Increíble, ¿verdad? Y esto nos ayuda a entender la logística de su transporte. Además del origen, las características físicas de las piedras son cruciales. ¿Qué tan resistentes son? ¿Cómo se comportan ante la erosión? Los estudios geológicos nos permiten comprender la durabilidad de estas estructuras. Imagina, los análisis nos ayudan a entender cómo han resistido el paso del tiempo, revelando secretos sobre su construcción y mantenimiento a través de los milenios. Toda una hazaña de ingeniería. Pero espera, ¿qué pasa con el ADN? Tú podrías pensar que es imposible obtener ADN de hace miles de años, ¿verdad? Pues resulta que la ciencia avanza a pasos agigantados. Los investigadores están desarrollando técnicas increíblemente sofisticadas para extraer y analizar rastros de ADN antiguo, incluso de restos óseos muy degradados. Imagina descubrir el origen genético de los constructores de Stonehenge, saber de qué poblaciones procedían, si migraron de otros lugares, es fascinante. Aunque el ADN antiguo es un campo relativamente nuevo, ya nos está dando pistas sorprendentes.
Estudios recientes han permitido identificar patrones genéticos en restos humanos encontrados cerca de sitios megalíticos, revelando conexiones inesperadas entre diferentes poblaciones. Piensa en la posibilidad de trazar las rutas migratorias de los constructores, de entender sus relaciones con otras comunidades. Es como reconstruir un rompecabezas gigante con piezas diminutas de ADN. Sin embargo, tú debes saber que este campo está lleno de desafíos. La degradación del ADN con el paso del tiempo es un gran obstáculo. Obtener resultados fiables requiere una tecnología muy precisa y un análisis exhaustivo. Además, la interpretación de los datos genéticos puede ser compleja y no siempre proporciona respuestas definitivas. Pero cada nuevo avance nos acerca un poco más a la comprensión de quiénes fueron estos constructores misteriosos. Pero volvamos a los constructores. ¿Quiénes eran? La antropología nos ofrece una visión fascinante. Imagina a comunidades con una organización social compleja, quizás con líderes espirituales y una estructura jerárquica que les permitió coordinar la construcción de estas obras gigantescas. Piensa en la planificación necesaria, la colaboración entre clanes, la transmisión de conocimientos a través de generaciones, una verdadera proeza. ¿Qué tipo de creencias impulsaban semejante esfuerzo? Las creencias religiosas jugaron un papel fundamental. Para ellos, estos megalitos no eran solo piedras, eran lugares sagrados, conectados con el mundo espiritual. Quizás servían como observatorios astronómicos, marcando solsticios y equinoccios, o como templos para rituales importantes. Puede que fueran centros de poder, donde los líderes se conectaban con el mundo divino, reforzando su autoridad y legitimidad. Imagina la solemnidad de estas ceremonias, la fuerza de sus creencias. Tú podrías preguntarte cómo sabemos todo esto. La evidencia arqueológica, aunque limitada, nos da pistas. Los hallazgos de herramientas, restos óseos y los propios megalitos nos hablan de una cultura rica, sofisticada, capaz de grandes logros colectivos. Analizando estos restos, los antropólogos reconstruyen su vida cotidiana, sus creencias y sus interacciones con el medio ambiente. Es un trabajo de detective, un rompecabezas fascinante que nos acerca a comprender a estos antiguos constructores. Piensa en la inmensidad de esas piedras. Tú, ¿qué impacto habrán tenido en las generaciones que las vieron levantarse? Imagina las historias que se contaban a su alrededor, las leyendas que nacieron de su misterio. Esas piedras silenciosas se convirtieron en testigos mudos de ritos, creencias y tradiciones, transmitiendo un legado cultural que perdura hasta nuestros días. Su influencia se ve reflejada en el arte rupestre, en las primeras representaciones artísticas, en la propia concepción del mundo de esas civilizaciones. Muchos de los diseños y patrones que encontramos en los megalitos se repiten en la cerámica, la joyería y la escultura de la época. Es como si la monumentalidad de las piedras se hubiera filtrado en la vida cotidiana, inspirando formas y símbolos que reflejaban la cosmovisión de esa gente. Observar esas piezas arqueológicas nos permite conectar con una estética ancestral, con una sensibilidad artística que, a pesar del paso del tiempo, todavía nos resulta fascinante. El legado de los megalitos va más allá de la simple admiración por su tamaño y complejidad. Son un testimonio de la capacidad humana para la organización social, la innovación técnica y la expresión artística. Su influencia se extiende a través de los siglos, inspirando nuevas formas de arte, de arquitectura, incluso de pensamiento. Tú puedes ver esa herencia en la manera en que aún hoy nos maravillamos ante la grandeza de estas construcciones, buscando comprender el ingenio y la visión de aquellos constructores. Piensa en todo lo que hemos aprendido tú. Estas estructuras increíbles no solo son piezas de un pasado remoto, sino también destinos turísticos importantes. Miles de personas viajan cada año para admirar su grandeza, para conectar con la historia. Pero, ¿cómo podemos asegurar que estas maravillas perduren para las futuras generaciones? La conservación es clave, ¿verdad? El turismo, aunque beneficioso económicamente, puede causar daño si no se gestiona correctamente. Erosión, vandalismo,
Son amenazas reales que ponen en peligro la integridad de estos sitios históricos. Por eso es fundamental un turismo responsable que respete el entorno y las estructuras. Imagina el impacto de un mal manejo. La pérdida de estos lugares únicos sería irreparable. Es nuestra responsabilidad protegerlos, no solo por su valor histórico, sino también por su valor cultural y espiritual. La conservación activa, con políticas de acceso controlado y esfuerzos de restauración, es vital para su supervivencia. Piensa en Stonehenge, ¿qué te viene a la mente? Probablemente imágenes impresionantes, pero también historias de druidas, magia y rituales antiguos. Los megalitos, esos gigantes de piedra, han trascendido su significado original para convertirse en símbolos poderosos en nuestra cultura popular. Son escenarios de películas fantásticas, protagonistas de leyendas urbanas y hasta inspiración para músicos y escritores. Su misterio inherente los ha convertido en algo más que piedras, son puertas a la imaginación. En videojuegos, libros y películas, a menudo se les atribuyen poderes mágicos o se les presenta como lugares de encuentro con seres sobrenaturales. ¿Has visto alguna película donde aparezcan? A veces se les representa como portales a otros mundos o como centros de energía cósmica. Esta representación en la cultura popular refleja nuestra fascinación por lo desconocido y nuestro deseo de conectar con un pasado misterioso y poderoso. Pero más allá del entretenimiento, los megalitos también juegan un papel importante en el turismo. Miles de personas visitan sitios como Stonehenge cada año, no solo por su valor histórico, sino también por la aura mística que los rodea. Se han convertido en destinos turísticos importantes, impulsando economías locales y generando un interés renovado en la historia y la arqueología. Tú mismo podrías querer visitar uno algún día. Piensa en todo lo que aún no sabemos, ¿verdad? Nuevas técnicas de datación podrían revelar secretos ocultos en la piedra misma. Imagina lo que podrían decirnos los análisis de ADN de restos encontrados cerca de estos monumentos. Quizás desenterremos evidencia de migraciones, de intercambios culturales o incluso de rituales que jamás imaginamos. ¿Y qué hay de las herramientas? El misterio de cómo movieron y colocaron esas piedras gigantes sigue vivo. Quizás descubramos nuevas técnicas, herramientas sofisticadas que nos permitan entender mejor su ingenio. La tecnología moderna podría revelar secretos ocultos en los mismos materiales de construcción, detalles que escapan al ojo humano, pero no solo se trata de la construcción. ¿Cuál era su propósito real? Observatorios astronómicos, lugares de culto, centros de poder político, y el estudio de los patrones de asentamiento, la distribución geográfica de estos monumentos y las evidencias arqueológicas podrían ayudarnos a reconstruir su compleja función en la sociedad de la época. Piensa en todo lo que aún queda por descubrir, ¿verdad? Miles de años de historia sepultados bajo la tierra, esperando a que la ciencia y la arqueología desentierren sus secretos. Aún no entendemos completamente cómo movieron esas piedras gigantes, ni por qué las colocaron en esas posiciones tan precisas. La tecnología de la época, aunque rudimentaria para nosotros, fue increíblemente sofisticada para su tiempo. Muchos misterios rodean estas estructuras y es emocionante pensar que nuevas investigaciones podrían revelar respuestas sorprendentes. Quizás nunca sepamos con total certeza quién construyó estos monumentos ni el propósito exacto de cada uno. Las interpretaciones varían, desde calendarios astronómicos hasta templos religiosos, y es probable que la verdad sea una mezcla compleja de ambos y más. Lo que sí sabemos es que estas estructuras representan un esfuerzo monumental de cooperación y conocimiento, una prueba del ingenio humano en una etapa temprana de nuestra civilización. Y eso en sí mismo ya es un misterio fascinante. Pero el misterio, querido amigo, es precisamente lo que hace que estas estructuras sean tan cautivadoras. Su persistencia a través de los milenios, su resistencia al paso del tiempo y la incertidumbre que envuelven sus orígenes nos invitan a seguir investigando, a seguir preguntando, a seguir buscando respuestas.
La búsqueda de la verdad continúa y tú, con tu curiosidad y tu interés, formas parte de esta apasionante aventura. Sigue explorando. Vale, te preguntas cómo se movían esas piedras gigantes. Es una pregunta genial, ¿verdad? Imagina la tecnología que necesitaban. No tenían grúas ni maquinaria pesada, pero aún así lograron mover bloques de varias toneladas. Se cree que usaban rampas de tierra, troncos rodantes y una gran fuerza de trabajo coordinada. Increíble, ¿no? ¿Y qué hay de los materiales? Las piedras de Stonehenge, por ejemplo, vienen de lugares muy lejanos. ¿Cómo las transportaron? Es un misterio que sigue fascinando a los expertos. Algunas teorías apuntan a que las movían por agua, aprovechando ríos y canales, otras a que se transportaban por tierra, aunque eso requiere una organización y una logística impresionantes. Mucha gente se pregunta si usaban algún tipo de tecnología avanzada desconocida para nosotros. Es una posibilidad interesante, aunque no hay evidencia concluyente. Lo que sí sabemos es que su conocimiento de astronomía era excepcional. Muchos megalitos parecen estar alineados con eventos astronómicos importantes, como solsticios y equinoccios, casualidad o diseño intencionado. Finalmente, ¿cuál era su propósito real? ¿Eran observatorios astronómicos, lugares de culto o algo completamente diferente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Cada megalito tiene su propia historia y misterio, y es probable que sus funciones varíen de un lugar a otro. Lo que sí es seguro es que representan un nivel de organización social y conocimientos ingenieriles sorprendentes para su época. Pero oye, la aventura no termina aquí. Si te quedaste con ganas de más, te recomiendo que eches un vistazo a algunos recursos increíbles. Hay webs fascinantes, como Ancient Origins o Megalitomania, llenas de información, imágenes y debates sobre estos misterios. Investiga por tu cuenta. Hay un mundo de datos esperándote. Además de las webs, existen libros fascinantes que profundizan en la construcción y el propósito de los megalitos. Busca títulos como Stonehenge, una nueva perspectiva, o Los secretos de las piedras gigantes. Hay autores que se dedican exclusivamente a este tema y sus investigaciones son alucinantes. Y si prefieres algo más visual, te recomiendo algunos documentales. Busca en plataformas como Netflix o YouTube documentales sobre Stonehenge, Göbekli Tepe o las pirámides. Verás imágenes impresionantes y escucharás a expertos que te dejarán con la boca abierta. Prepárate para una experiencia fascinante. Pero, ¿te has parado a pensar en lo difícil que es investigar estas estructuras? El tiempo, amigo mío, ha sido implacable. Muchos megalitos están terriblemente erosionados, sus piedras desgastadas por siglos de viento, lluvia y el paso inexorable del tiempo. Esto dificulta enormemente la interpretación de las marcas, las posibles inscripciones y hasta la estructura original de algunas de estas construcciones. Además, la falta de registros escritos contemporáneos a su construcción nos deja en una situación complicada. Imagínate intentar armar un rompecabezas gigante sin tener la caja con la imagen completa. Es frustrante, ¿verdad? Nos basamos en evidencias indirectas, en conjeturas basadas en la arqueología, la antropología y la astronomía, que a veces nos llevan a conclusiones diferentes. Piensa también en la dificultad de mover y estudiar estas moles gigantescas. No es como excavar una pequeña tumba. Estos son monumentos enormes que requieren recursos y técnicas especializadas para su estudio. A veces, la simple excavación puede dañar irremediablemente la estructura, perdiendo información valiosa para siempre. Piensa en Stonehenge, ¿verdad? Algunos dicen que fueron civilizaciones prehistóricas, con una organización social sorprendente. Quienes lo construyeron, moviendo piedras gigantescas con ingenio y fuerza bruta. Otros, más audaces, hablan de tecnologías perdidas, de conocimientos que superan nuestra comprensión actual. ¿Qué te parece más probable a ti? Y luego están los que apuntan a los extraterrestres. Imagínate una civilización avanzada que llegó a la Tierra hace miles de años, dejando tras de sí estas impresionantes estructuras como una especie de huella. Es una idea fascinante, ¿no crees? Aunque claro, la evidencia científica es, digamos, un poco escasa para corroborarlo.
Lo cierto es que no hay una respuesta definitiva. Cada teoría tiene sus defensores y detractores, sus argumentos sólidos y sus puntos débiles. Los arqueólogos siguen investigando, buscando nuevas pistas en el terreno, analizando los materiales, intentando reconstruir las técnicas de construcción. Es una carrera contra el tiempo y la erosión. Piensa en todo lo que hemos visto, ¿verdad? Miles de años de historia, misterios que aún nos asombran. Es fascinante, ¿no crees? La verdad es que, aunque avancemos en la arqueología, siempre quedarán preguntas sin respuesta. Y eso de alguna manera es lo que hace a estas estructuras tan mágicas. Es el encanto de lo desconocido, el misterio que persiste a través del tiempo, lo que nos invita a seguir investigando. Quizás nunca sepamos con total certeza quién construyó estas maravillas, pero el proceso de búsqueda, de descubrimiento, es tan valioso como la misma respuesta. Cada nueva pieza de evidencia, cada teoría revisada, nos acerca un poco más a la comprensión de estas culturas antiguas y su asombrosa capacidad. Así que, aunque las respuestas completas puedan seguir eludirnos, el viaje de la investigación es apasionante en sí mismo. Te invito a seguir explorando. Busca más información, lee libros, visita museos y sobre todo, observa con atención. Cada piedra, cada detalle, cada teoría son piezas de un rompecabezas gigante que aún no hemos terminado de armar. El misterio de los megalitos nos llama a la aventura del conocimiento, a la búsqueda incesante de respuestas. Y aunque las respuestas definitivas puedan ser esquivas, el camino de la investigación siempre nos ofrece nuevas perspectivas y aprendizajes. Espero que hayas disfrutado de este viaje al pasado. Si te gustó, dale like y suscríbete para más misterios. ¿Qué otras estructuras antiguas te gustaría que exploremos?